En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, viernes 1 de septiembre de 2023, contemplamos el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardaba, se adormilaron todas y se empezaron a dormir. Mas a medianoche se oyó un grito: «Ya está aquí el novio, salid a su encuentro». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagarán». Pero las prudentes replicaron: «No, no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde el vendedor y os compréis». Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, San Pablo insiste bastante en que Cristo le ha escogido para anunciar el Evangelio. Y esto lo podemos ver en la primera lectura, que Él resume quizás ese mensaje de la cruz, que para algunos muchas veces es necedad, para muchas veces de nosotros llega a ser parte de una locura, pero definitivamente que para nosotros no es ni necedad ni locura, hermanos. Para nosotros eso se llama la fuerza de Dios. Amén. Muchos hombres se glorian, se vanaglorian en la sabiduría humana, en los conocimientos a los que llegan los sabios, los entendidos, pero que ignoran la sabiduría de Dios. Esa sabiduría de Dios que nos ha regalado principalmente a través de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado, y que no nos habla quizás de física, no nos habla de filosofía, no nos habla de química, no nos habla de tantas ciencias, sino que, perdón, nos habla de cómo hemos de vivir la vida humana, cómo hemos de vivir nosotros cada día y aprobar con buenas notas ante las distintas quizás circunstancias o vicisitudes que se nos presenten en la vida. Amén. Muchas veces por ahí escuchamos que si quieres vivir tienes que morir, si quieres tener tienes que dar, si quieres ser ensalzado tienes que ser humillado. Si quieres ser el primero, debes ser el último. Esto es lo que nos enseña Cristo nuestro Señor. Cualquiera que oyera inclusive estas cosas, definitivamente eh, para alcanzar el camino de la felicidad, definitivamente que muchas personas, hermanos, dirán: «Oye, este tipo está loco. ¿Cómo va a hablar esa situación? Lo que está diciendo no tiene sentido. ¿Cómo voy a morir para vivir? ¿Cómo voy a tener que dar si quiero tener? No, está loco». Yo no comparto esa idea, yo no comparto esa filosofía, porque yo trabajo duro para mí, yo no puedo compartirlo. Pues hermanos, esta es precisamente la locura de Dios, es la locura predicada por nuestro Hijo, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo, en su sabiduría, en su mensaje, nos muestra el camino a seguir, enseñándonos a cada uno de nosotros a dar cada cosa el valor que es. Entonces, ¿qué valor debemos tener nosotros de dar a las relaciones con los demás? A las relaciones con Dios, a la fidelidad, al dolor, a la honradez, a la amistad, al soborno, a la mentira, a la verdad, a la muerte, al dinero. Y nos hablará sobre todo del amor, del perdón, de la sencillez, de la limpieza de nuestro corazón, de la justicia, hermanos, y sobre todo de la bondad y la ternura para quienes lo necesitan. Pues definitivamente que nos enseña a vivir la misma vida que Él vivió, hermanos, que lleva consigo la cruz,
es decir, el renunciar a todo lo que sea alejar, que nos aleje de Dios, pero que concluye no en la cruz, sino al contrario, hermanos. Recuerden que después de la pasión vino la resurrección. Por eso no concluye solamente en nuestra cruz, no concluye en nuestros sufrimientos, sino en la verdadera resurrección a una vida de total felicidad. Y para esto, hermanos, es que tenemos que estar vigilantes. Y de eso nos habla el Evangelio. Hoy nos recuerda a través de la parábola que siempre estemos preparados para encontrarnos con Él. A eso se refiere. Pero también nos podemos pensar en esto que las vírgenes sensatas quizás no son muy solidarias, ¿no? Cuando le dicen, no, no te puedo dar, porque si te doy tú y yo nos quedaremos sin nada. Y de alguna manera vemos que no son solidarias con las 5 necias. Y desde el punto de vista evangélico, lo suyo habría sido pues que se hubiesen compartido el aceite, ¿no? Porque dice compartir, darlo. Pero no lo es. No solo es eso, hermanos. Es que además, cuando llega el esposo, pasan todos a la fiesta y se cierra la puerta. A sabiendas que faltaban las 5 vírgenes necias, a pesar de ello, cierran la puerta. Y ellos van a comprar para sus lámparas. Y de seguro que bien le pudiera haber dicho al esposo que faltaban otras 5 lámparas del vigilante, ¿no? Le puede haber dicho, oye, faltan 5 todavía, hay que dejar abierta la puerta y que para que pudieran pasar. Pero no sucedió eso, hermanos. Se cierra la puerta y las dejan afuera. Casi hasta podríamos pensar que se alegran las novias prudentes, ¿no? Cuando el esposo, ante sus llamadas desde fuera, les dice, no os conozco. Todo esto ya nos puede hacer pensar, quizás, hermanos, en cuál en cuál habría sido quizás la actitud más cristiana. Pero hay que entender que la parábola del Señor no se lee de esa manera. No hay que buscar cada elemento o momento de la parábola para darle una interpretación, hermanos. Las parábolas son cuentos o historias breves, claro que sí, con una conclusión o enseñanza que nos va a definir. Sus personajes pueden ser de alguna manera si se portan bien o se portan mal. Recordemos, por ejemplo, la parábola del administrador injusto. Eso no es importante, hermanos. Lo que importa es la enseñanza final. Y en esta parábola la enseñanza es sencilla y explícita por nuestro Señor Jesús. En sus palabras finales cuando dicen, velen porque no sabéis el día ni la hora. Hermanos, cada minuto, cada segundo es importante en nuestra vida y hay que vivirlo al tope, hermanos. No podemos dormirnos en los laureles. No podemos decir que ya somos cristianos y somos salvos. No podemos decir que voy a misa, que cumplo con estar en una parroquia o apoyo a tal o cual misión o estoy perteneciendo a tal comunidad. Hay que estar siempre atentos, hermanos, y a estar prudentes. Hay que tener siempre ese aceite en nuestras lámparas y dedicar la vida al servicio del esposo, del novio que nos dice que es el reino, que es lo mismo que es el reino de la buena nueva, hermanos, porque eso es lo único que vale la pena. Amén. A eso se refiere, hermanos. A eso se refiere el estar vigilantes y preparados. Pues a medianoche, en cualquier momento, hermanos, de seguro que pueden llamar a la puerta e invitarnos a salir a recibir al Señor. Y esto es la muerte, hermanos. Ojo, que la muerte no te pide cita previa. No te dice, oye, mañana voy a venir a llevarte. De hecho, por eso vuelvo a repetir, como dice el Señor, no sabemos ni el día ni la hora. Pues eso es vigilar. Y vigilar no significa vivir con miedo y angustias. No, hermanos, pues vigilar quiere decir vivir de manera responsable, como hijos, como verdaderos hijos de Dios. Vivir nuestra fe, vivir nuestra esperanza y sobre todo, ser siempre de la caridad. El Señor espera continuamente nuestra respuesta, hermanos, pero esa respuesta de fe y amor, constantes y pacientes en medio de las ocupaciones, en medio de las preocupaciones que vamos viviendo en el día a día, pues quiere que vivamos una vida de fe, una vida de esperanza, una vida de amor, una vida de caridad, una vida de entregarlo, una vida donde seamos instrumentos de su paz. Amén.
Y esta respuesta solo la podemos dar nosotros, hermanos, tú y yo. Nadie lo puede hacer en nuestro lugar. ¿No crees que lo va a hacer tu hijo, tu hija, tu esposo o tu esposa a cuenta tuya o tus padres? No. Esto lo podemos hacer nosotros porque no hay nadie que lo pueda hacer ni nadie que ocupe nuestro lugar. Esto, hermanos, es lo que significa la negativa de las vírgenes prudentes. Ceder parte de su aceite para las lámparas apagadas de las vírgenes necias, pues es mejor que vayan donde los vendedores y los compren. Así, hermanos, así nuestra respuesta a Dios es personal, nuestra respuesta a Dios es intransferible. No podemos delegar nuestra actitud o nuestra respuesta a terceros. Entonces, hermanos, no esperemos un mañana, ¿verdad, hermanos? No esperemos un mañana que quizás no vendrá. Amén. Sobre todo no esperemos ese mañana para encender todavía la lámpara de nuestro amor para aquel novio, aquel esposo. Hay que vivir en cada segundo en nuestra vida. Amén. Con toda la pasión que un cristiano ha de sentir por su Señor. Cuando nos dice, vive cada día de tu vida como si fuese el primer día de tu existencia, como si fuese el único día en que disponemos, como si fuese el último día de nuestra vida. Amén. Una llamada realista a la necesaria, hermanos, y razonable conversión que hemos de llevar al término es esa. Por ello, hermanos, este pasaje nos invita a considerar que un día el Señor vendrá, que se identifica esencialmente con nuestra muerte. Y en ese momento ya no podremos hacer nada, hermanos, ya no nos valdrá tocar la puerta, pues si no estamos listos definitivamente para el Señor encontraremos esa puerta cerrada. Jesús termina por eso este pasaje diciendo, estén preparados. Y vuelvo a repetir, porque nos dice, pues no saben ni el día ni la hora. Definitivamente que esto también me pone en alerta. Si fuera yo el último día de tu vida, me preguntaría, ¿estoy preparado? Y te pregunto, si fuera hoy el último día de tu vida, ¿estás preparado? ¿Está la lámpara del Evangelio encendida en tu corazón? ¿Está el aceite del amor abundante en tu vida, a manera que si el Señor tarda, tendrás suficiente para salir al encuentro con Él? Definitivamente, hermanos, hay que ponernos a pensar esto. La vida es hermosa, pero es mucho más cuando pensamos que un día esta vida se transformará en gozo y felicidad eterna. Entonces vivámoslas con alegría, vivámoslas siempre preparados. Hay que tener en cuenta, hermanos, que la prudencia es sabiduría práctica. La sensatez, delicadeza, acierto, discreción, cordura, juicio, ponderación y tolerancia. La prudencia, hermanos, es el don y ejercitarla tiene que ser nuestra tarea día a día. Amén. Que nuestro Señor, que Dios nos conceda la gracia de su gran misericordia, de que no tengamos que oír, en la hora suprema. En verdad os digo que no los conozco, que no lo esperemos eso que nos diga, es decir, no habéis tenido ninguna relación ni trato conmigo ni con Dios, nos dirá eso. Tratemos entonces al Señor en esta vida de manera que lleguemos a ser conocidos y amigos, esos amigos suyos en el tiempo y en la eternidad. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.